empezaré con la logarítmica. Entonces, respecto a la función logarítmica, ya enlazo un poco con los últimos temas que hemos abordado en geometría y nos vamos a encontrar con que los logaritmos los podemos encontrar con dos bases, ¿sí? Entonces tenemos cuando la base es e, ¿listo? O sea, el número de Euler, o cuando la base es a, que vendría siendo un número real cualquiera diferente del número de Euler, ¿listo? Entonces, si es en la base e, ya sabemos que el logaritmo es un logaritmo natural. Si es en base a, o sea, cualquier otro número, es un logaritmo de Briggs o un logaritmo vulgar. ¿Listo? Y pues como son operaciones distintas, o sea, tienen sus diferencias ahí de base, pues a la hora de calcular la derivada también lo van a tener pues algunas pequeñas variaciones. Entonces, aquí vamos a utilizar para la derivada de la función logarítmica, son 4 teoremas, pero los voy a resumir en 2. ¿Listo? Uno para cada uno de ellos. Entonces, el teorema 1 que vamos a abordar acá, no me acuerdo en qué número íbamos. Íbamos como en el teorema 5, contando los del tema 2 y las operaciones como tema, bueno, teorema 1 para la función de logarítmica y exponencial, vamos a tener que sea f de x, bueno, más bien no voy a quitar el sea, sino que directamente f de x es igual al logaritmo natural de u. ¿Listo? Logaritmo natural de u. Es decir, que este u va a ser una expresión algebraica cualquiera. ¿Listo? Entonces, la derivada de esa función f de x va a estar dada por 1 entre u, o sea, la misma función sin derivar, por la derivada interna. Aquí estamos haciendo uso de la regla de la cadena. Entonces, este u, ¿qué es u? Es una función de x. Entonces, este u va a ser directamente un polinomio que tiene esta misma variable. ¿Listo? Tiene que tener la misma variable para poderse aplicar. Entonces, la derivada, ¿qué va a ser? 1 entre esta misma expresión sin derivar por la derivada interna, que vendría siendo la derivada de esa misma expresión. Miremoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos entonces, eh, tenemos f de x igual logaritmo natural de 5x más 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular su derivada. La derivada que vendría siendo, entonces es 1 entre u. En esa expresión, logaritmo natural de 5x más 3, ¿a qué corresponde la letra u? A esa misma expresión, ¿no? ¿Sí? A esa misma expresión, pero sin el logaritmo. O sea, a 5x más 3. Por la derivada interna. ¿Cuál sería la derivada interna de esa expresión? 5. 5. Muy bien. O sea que ahora, pues directamente hacemos la operación de fracciones cuando sea posible. Entonces, en este caso, entonces multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Como este 5 no tiene denominador, es como si tuviéramos un 1 ahí. Entonces nos quedaría 5 entre 5x más 3. Listo, quedó hecha nuestra derivada. ¿Listo? Esta es la aplicación de la derivada del logaritmo cuando la base es e. Recordemos que en este caso tenemos base e. ¿Listo? Porque es logaritmo natural. ¿Hasta ahí claro? Profe, me podría como que volver a explicar dónde salió el uno que está arriba, por favor. El 1 lo tenemos por la fórmula de, la, de la derivada de un logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues vamos a tener en cuenta que la expresión que estamos utilizando es esta acá. Entonces, siempre va a ser 1 entre u. O sea, lo que vamos a buscar es la inversa de u.
¿Sí? Entonces, si esta expresión, ahí tenemos ese caso que es un polinomio, pues va a ser 1 entre ese polinomio. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos el primero de los teoremas. El segundo, lo voy a trabajar aquí a su lado, entonces el teorema 2, es cuando el logaritmo ya no es natural, sino es un logaritmo de Briggs. Entonces tenemos que f de x, entonces si es logaritmo en base a, es logaritmo en base a de u, entonces su derivada va a ser 1 entre, esperen que aquí ya como que no me va a dar el espacio, ahí sí. Entonces esto sería 1 entre u, fíjense que es parecido, por logaritmo natural de a por la derivada interna. El cambio es mínimo. En el denominador multiplicamos por logaritmo natural de a. Si nosotros hiciéramos la aplicación de esta misma expresión en el teorema 1, vendría a ser lo mismo, porque recordemos que es logaritmo natural de a, pero en este caso habíamos dicho que la base, donde el logaritmo natural es la función que estamos analizando, ¿la base cuál es? La A, ¿no? En el natural, Ah, no. Sí, en el logaritmo natural, ¿cuál es la base? el número E. El número de Euler, exactamente. Logaritmo natural de E. ¿Cuánto es el logaritmo natural de E? O sea, lo que da el número de Euler, o sea, ¿Cuánto da el logaritmo natural de E? Ese es de una vez, ya está en la calculadora de una vez, ¿sí? Sí, Era 1,5. 2,71. pero ese es E solito. ¿A cuánto equivale el logaritmo natural de eso? Ah, ok. ¿4,74? No, No, ese es el número. Sí. ¿A uno? 0,43. no. Cuando lo escriban, utilicen el número E, no la aproximación, no el 2, bla, bla, no, el E como tal. ¿Solo la E o logaritmo de E? Logaritmo natural de E. El natural, ¿listo? No el base 10, sino natural. ¿Y cómo ¿Da se uno? La 1, correcto. Recuerden que esto, si yo esto lo paso al logaritmo vulgar, que fue lo que hicimos en la función logarítmica la semana antepasada, entonces, ¿cuál sería la base de este logaritmo? Lo acabaron de decir. La base es E. ¿Cuál es el exponente? Lo que vamos a buscar. ¿Cuál es el resultado? Este número que está acá. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar E para que me dé E? 1. Exacto. ¿Listo? Logaritmo natural de E es 1. Entonces, ¿qué pasa? Si esta expresión que tenemos acá en el teorema 2, se la aplicáramos al teorema 1, pues nos quedaría 1 entre u por logaritmo natural de e, o sea, por 1. Por eso me queda reducida de esta forma. En síntesis, si usted se aprende el teorema 2, puede aplicarlo también en el teorema 1 y le va a dar de la misma manera. Debe tener en cuenta que la base del logaritmo natural es e. O sea, quedarían lo mismo. Sí, sí, son equivalentes. O sea, lo que pasa es que acá el teorema 1 sale como caso particular cuando el logaritmo es logaritmo natural, para reducir esta expresión, para no tener que hacer esta operación porque ya sabemos que da 1. ¿Sí? Entonces, si usted identifica correctamente la base, no importa cuál de las dos utilice, cuando sea logaritmo natural, porque de todas maneras este teorema 2 le va a servir en los dos casos. Miremos un ejemplo de esta. Entonces, si usted tiene f de x, a ver, logaritmo en base 3 de, no sé, díganme un polinomio, y hacemos la derivada de ese polinomio. 4x más 2. 4x al cubo más 2x al cuadrado menos un medio, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la derivada de esa función. Entonces, primero, vamos a aquí, posteriormente, a escribir nuestro resultado. Logaritmo. Entonces nos damos cuenta, caramba, este logaritmo es
de Briggs, o logaritmo vulgar. Si nos damos cuenta que hay que utilizar el teorema 2. ¿Listo? Para el logaritmo vulgar no sirve el teorema 1. ¿Vale? No sirve. Para el logaritmo natural sirve cualquiera de los dos. Pero para el logaritmo vulgar no nos sirve el teorema 1, sino directamente vamos a utilizar el teorema 2. Entonces, la derivada que es igual, entonces dice que es 1, ¿sí? Entre la función sin derivar. O sea, en este caso sería 4x al cubo más 2x al cuadrado menos un medio. La función sin derivar. Multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? 3. 3. Muy bien, 3. Logaritmo natural de 3. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de ese polinomio? 12. 12x a la 2 Ajá, más 4x. más 4x. Muy bien. Ese menos un medio ya, pues la derivada de menos un medio es 0, por eso no la escribí. Muy bien, ahí tenemos entonces la derivada ya hecha. Ahí ya está calculada la derivada. Lo único que nos hace falta es simplificar. Ahora, este logaritmo natural de 3 nos da un resultado numérico. ¿A cuánto es igual logaritmo natural de 3? 1,09 y Ok. pues más decimales. Y más decimales, ¿cierto? Listo. 1,09 y más decimales. Entonces vamos a, en este momento, hacer una aproximación con ese número. Entonces, voy a multiplicar como hicimos en este paso de acá. Entonces multiplicamos las dos fracciones para reducirlas a una sola. Y de paso, voy a hacer esta propiedad distributiva que hay aquí abajo. ¿Listo? Esa multiplicación de este monomio con ese polinomio. ¿Listo? Entonces, nos quedaría, completamos la fracción, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, y tendríamos entonces que la derivada es 12x al cuadrado más 4x entre, y voy a hacer la distributiva abajo de una vez. Logaritmo natural de 3 por 4, ¿cuánto da? 4,39. Sí, señor. Entonces sería 4,39 x al cubo más, ahora, logaritmo natural de 3 por 2. 8,78. No, A mí me da 2,19. 2,19. Es que multiplicaste, Dana, multiplicaste por 2 el resultado que nos había acabado de dar. ¿Por cuánto era? 2,19 x al cuadrado. Y ahora, logaritmo natural de 3 por menos un medio. Menos 0,54. Listo. Ya tiene su derivada. Ahí hemos finalizado. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces ya la derivada de esta función. Función exponencial. Entonces recordemos que la función exponencial es aquella que tiene si tiene la variable como parte del exponente y no en la base, como parte del exponente. ¿Listo? No está en la base. De la exponencial también vamos a encontrar dos formas. Exponencial, vamos a encontrar dos formas. ¿Listo? Dos formas. Listo. En la función exponencial, entonces, la primera forma es cuando la base es e y la segunda es cuando la base es un número diferente de e. ¿Listo? Van relacionadas, tenemos la misma estructura. Entonces, ejemplo de aquí de la base e, por ejemplo, e a la 2x o e a la 4x más 1. ¿Listo? Entonces la base. Recordemos que esta E no es una letra generalizadora, no es una letra como las demás de la álgebra, sino que es el número de Euler. ¿Listo? Número irracional. Mientras que la base A, pues va a ser un número cualquiera real diferente. Entonces puede ser, qué sé yo,
10 elevado a la x, ¿sí? Esa sería una exponencial con base a 15 elevado a la 4x al cubo menos 10, qué sé yo, me los estoy inventando. Esos serían ejemplos de cada uno de ellos. Y cuando la base es E, cuando la base es A, también tenemos teoremas que están relacionados, pero tienen sus diferencias. Entonces vamos a mirar los dos casos. Si la base es E y si la base es un número diferente al número de Euler. Entonces, si tenemos que nuestra función es f de x igual a la u, recordemos que ese a va a ser un número cualquiera. Ay, perdón, me embarré, los estoy mezclando. Aquí es e a la u, ¿sí? Entonces, si la base es e y el exponente es un polinomio cualquiera, la única condición de ese polinomio es que este polinomio tiene que estar en términos de esta letra. Es decir, que si aquí es f de x, este polinomio debe ser 4x, 5x, cualquier cosa con x, un polinomio en función de x. Si tuviera otra letra, se entendería como una constante. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual e a la y, no, esa es una constante, la derivada de eso es 0, porque esto es una constante. ¿Listo? Un número elevado a una letra que no tiene nada que ver con nuestra variable es una constante. Entonces debe estar relacionado. Entonces continúo. Si esa es la función, entonces f de x igual e a la u, entonces la derivada de f de x va a ser el mismo e a la u por la derivada interna. ¿Listo? Esto no es un 1, es una comita, por la derivada interna. ¿Listo? Esa es sencilla. De hecho, de todas las derivadas, esta es la más fácil de hacer. Y hay memes y hay bromas y demás, porque básicamente la derivada a la función exponencial con base e, si no tiene, o sea, si es e a la x, la derivada es e a la x, no le hace nada. Entonces, fácil. Cuando la base es un número diferente al número de Euler, entonces tenemos f de x igual a la x, bueno, a la u. ¿Listo? Recordemos que u es una función en términos de x, que puede ser un polinomio como estos que tenemos acá. Entonces, esos van a ser los u. Entonces, la derivada, Perdón. la En la derivada, base, ¿habla usted o hablo yo? señor, En la base pueden haber también términos de X. no, no, señor. Porque ahí Ok. sería, pues ahí, digamos, sí podría, pero entonces estaríamos hablando de otro caso, porque habría que aplicar regla de la cadena en esa polinómica para encontrar la exponencial. Entonces, sí se puede, pero por ahora, como es una pequeña aproximación, no vamos a considerar el que tenga variable en la base. ¿Listo? Entonces, la derivada, si la base es diferente al número de Euler, es la expresión a la u, o sea, tal cual como está, ¿listo? Por el logaritmo natural de a por la derivada interna. ¿Qué cambió? Que le agregamos esto. De resto es lo mismo. ¿Listo? La base, o sea, la expresión tal cual como está, por el logaritmo de la base por la derivada interna. ¿Listo? Ese sería los dos teoremas. Entonces, habíamos arriba escrito teorema 1 y 2. Aquí vamos a trabajar con nuestro teorema. Entonces, 3 y teorema 4 para las exponenciales y logarítmicas. ¿Listo? Miremos un par de ejemplos de cada uno, a ver cómo sería la solución. Entonces, ejemplos. Supongamos que acá para la base E tengo que f de x es e a la 4x. ¿Listo? Entonces, fíjense que la base es e. Eso es lo primero que hay que definir. Y el exponente es un polinomio en términos de x, que es la variable que yo elegí acá. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar la derivada. La derivada vendría siendo, entonces tenemos que es la misma expresión, entonces copio y pego, por la derivada de 4x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4x? 4. 4. 4.
Y pues ahí ya únicamente nos faltaría reorganizar esos datos. Recordemos que la parte numérica, pues por lo general va primero. Entonces 4e a la 4x. Ya está. Aquí estaría. Este es u, perdón. Este es e a la u. Bueno, mejor así. Este es u y aquí tenemos u', la derivada. ¿Listo? Que son los valores que se nos están pidiendo. Entonces, el mismo e a la u, que es el exponente, por la derivada del exponente. ¿Listo? Y ahí ya está. Reorganizamos y se acabó. Eso es todo. Miremos uno con otra base. Entonces, si yo tengo otra base, digamos 12, y en mi exponente tengo, ¿qué exponente le colocamos? Eh, ahí pueden ir al cuadrado también. Sí, claro. O Sí, no importa. ya expone. ¿X al cuadrado? X al cuadrado, por ejemplo. Sí. 12 a la x al cuadrado, Y Listo. más 3. Sí. más 3, listo. Sirve. Vamos a hacer esa. Perfecto. Entonces, derivada. Derivada. Aplicamos la definición. Entonces, la definición que nos dice que escriba la función tal cual. Entonces, voy a escribirla tal cual. 12 elevado a la x al cuadrado más 3. ¿Sí? Ese es a a la u. Por logaritmo natural de a. ¿Cuál es a en este caso? 2. 12. Muy bien. 12, que es la base. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Sería X. X. 2x, muy bien. 2x, sí. Perfecto. Entonces, ¿de dónde salieron esos valores? ¿Listo? Se estarán preguntando algunos. No pasa nada. Este 12 es la base. Es base. ¿Listo? Pero voy a trabajar en los términos que utilizamos en la fórmula. Este 12 es a. Y la expresión del exponente, o sea, este x al cuadrado más 3, nos damos cuenta que es u. Ahí tenemos a a la u. Entonces, esta expresión de acá es el mismo u. Esta expresión de aquí es a. Y esto que está acá es la derivada de u. Miren, y ahí reemplazamos. Ahí ya nos faltaría es hacer la solución como tal. Entonces, la derivada con la primera expresión, el 12 elevado a la x al cuadrado más 3, no hay nada que hacer. Entonces sería 12 elevado a la x al cuadrado más 3. Pero con la segunda parte sí, porque es que el logaritmo natural de 12 es un valor numérico. ¿Sí? Logaritmo natural de 12 es una constante. ¿Cuánto nos da esa constante? 2,48. Ok, perfecto. Entonces 2,48 por 2x. ¿Y ahí qué se puede hacer? Se multiplica el 2x por 2,48. Perfecto. Y ya. ¿Listo? Y como esa es la parte numérica, la voy a dejar al comienzo. Esa multiplicación daría 4,96. ¿Cierto? La x, entonces 4,96 por, y acá sería 12x al cuadrado más 3. Podría haberlo dejado escrito primero el 12x al cuadrado más 3 y después 4,98 por 4,98. Y ahí, 4,96, perdón. Ahí ya hemos terminado. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Entonces, básicamente, usted debe tener los teoremas o las fórmulas y hacer la aplicación de las mismas para encontrar los valores que le corresponden a cada uno. ¿Listo? Esa sería la derivada de la función exponencial.